deleito. Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas, como me deleito. Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor desde la iglesia Ministerios Viva la Familia en Cunduacán, Tabasco. Les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos sus vidas y agradecemos al Señor porque está conectado, está en estos momentos oyendo esta palabra. Vamos a, primeramente, ¿verdad? Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero también agradecemos a la vida de la hermana Olga Lidia, la vida de la hermana Sayan Yamilet. Dios le bendiga, hermana. Es una bendición mi familia, gloria a Dios. Quiero invitarles para orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo vengo suplicando tu gracia, tu misericordia, tu perdón, suplicando también, Señor, que venga una unción especial, Señor, sobre nuestras vidas para hablar tu palabra y para hacer de bendición a multitudes para la gloria de tu nombre. Padre, te suplico esta noche que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de la autoridad espiritual. Y pues ocupamos Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 2, donde nos dice la Biblia que no hay autoridad, que Dios pues estableció las autoridades, y el que resiste a la autoridad resiste a Dios. De alguna manera está diciéndonos que estamos cometiendo pecado en contra del Señor. Entonces, ¿qué es la autoridad? Ya hemos hablado de ello. Viene de la palabra exousia, es el poder de dirigir y también de decidir, es la libertad de hacer continuamente un favor, es la facultad de ordenar y de dar permiso para hacer algo. Fíjese qué interesante eso, ¿verdad? Es la capacidad o la facultad de poner todo en orden. Es la potestad para gobernar. Y también es el poder para reglamentar, además de tener la facultad de delegar autoridades. Entonces, hemos hablado del mal uso de la autoridad de Luzbel, del mal uso de la autoridad de Adán. Hemos hablado y estamos hablando del mal uso de la autoridad de Saúl. Y dentro de este punto hemos hablado de las características de Saúl que le cambiaron el corazón. Él era un ungido de Dios y tenía dones de Dios, es decir, profetizaba. También nos dice la Biblia que él mal usó la autoridad, ya que se convirtió en rey, comenzó a usurpar autoridades. Luego de eso tenía un evangelio legalista. También era rebelde a sus coberturas. Entonces, hermanas y hermanos, de ahí es donde surge el resultado. El resultado es que un espíritu inmundo le atormentaba. También apostató irreversiblemente de la fe. Y terminó triste la historia de Saúl porque murió alejado de Dios. Entonces, cuando hablamos de este punto, de los resultados, estamos hablando pues de que Saúl en algún momento se volvió rebelde
y hablamos de los síntomas de la rebeldía. Y hablamos de que una persona que comienza a ser rebelde no sigue instrucciones. Luego de eso tiene victorias parciales. Deja vivo al rey, o sea, al ego, al orgullo. Desobedece por conveniencia. Luego busca reconocimiento. Saúl se hizo una estatua, un monumento en su honor. Luego de eso practicó la hipocresía. Negó categóricamente, hermanos. Negó que él había fallado y que no había hecho la voluntad de Dios. Y hermanos, y esa era una mentira evidente. Gente que miente, hermanos, con todos los dientes. Entonces, la arrogancia es otro de los síntomas de la rebeldía, perdón. Y también la obstinación, o sea, la terquedad, la testarudez, la irresponsabilidad con la que actuó Saúl, culpando al pueblo y culpando a otros, menos aceptando que él había fallado. Y para finalizar, hermanos, encubriendo su pecado, tratando de poner el parche antes que saliera el grano, ocupando aquellas cosas que había dejado vivas para ofrecer un sacrificio a Dios, tratando de ocultar sus faltas. Entonces, esos fueron síntomas de la rebeldía de Saúl. La rebeldía de Saúl, hermanos, es una involución, es una antítesis del tabernáculo de Moisés. O sea, todo lo contrario. Así como en el tabernáculo de Moisés hay atrio, lugar santo y lugar santísimo, en la rebeldía nos lleva a la antítesis del tabernáculo de Moisés, porque nos lleva primeramente, hermanos, a la adivinación. La adivinación, la rebeldía es sinónimo de adivinación. De manera pues que ese es el lugar atrio. Y luego viene la iniquidad, hermanos, que es un paso más hacia abajo, en retroceso, en involución. La iniquidad es el lugar antisanto. Y luego llega la idolatría, que es el lugar antisantísimo. Aquí estoy equivocado. Bueno, fue un error. Permítame, ¿es un horror o es un error? Es un horror. Permítame. Es el lugar santísimo. Santísimo Dios. Entonces, hermanos, quiere decir entonces que nosotros debemos evitar la rebeldía y la desobediencia. Hermanos, la rebeldía es como pecado de adivinación. La desobediencia es como iniquidad y como la idolatría. Y el Señor le dijo a Saúl, por medio de Samuel: por cuanto no has tomado en cuenta a Dios, Dios te ha dejado de tomar en cuenta a ti. Eso es fuerte. Entonces pasamos a los resultados. Todas esas cosas que cometió Saúl, toda esa rebeldía, esa desobediencia, todo lo que hizo, trajo resultados, hermano. Dice la Biblia que un espíritu inmundo comenzó a atormentarlo. Y mire, cuando hablamos de esto, hermanos, permítame que ya me jurgué el ojo, hermanos. Déjeme ver aquí. Mire,
un espíritu inmundo lo atormentó. Y eso es terrible, hermanos. Porque, por ejemplo, Nabucodonosor se llenó de orgullo hasta que reconoció, mire, se llenó de orgullo y un espíritu malo vino de parte del Señor, porque se le cortó, hermanos, y dice que su cabello creció, sus uñas también, y le salió vello como a las bestias, pelo en el cuerpo. De manera, hermanos, que Nabucodonosor, al llenarse de orgullo, un espíritu lo tomó, porque él dijo: mira todo lo que he creado, con mi poder, con mi fuerza. Él creyó que era auténtico, que él era el único, que él era grande, que él era soberano. Pero cuando reconoció a Dios como el soberano sobre el mundo entero, dice la Biblia que fue liberado. Entonces, ahí vemos, yo por lo menos, ¿verdad? Apúntemelo a mí, si estoy equivocado, ahí me dice, me corrige algún pastor por allá de la iglesia. Pero dice que perdió la cordura. Perdió, hermanos, la realidad, y se comportaba como un animal. Eso está tremendo. El faraón de Egipto, hermano, no dejaba primero decía que sí, iba a dejar ir al pueblo de Israel, y luego decía que no. Era testarudo, era terco. Como resultado, Dios endureció su corazón, pero lo endureció más. ¿Por qué? Por medio de un espíritu que lo hizo no arrepentirse y fue destruido, porque Dios ya había decidido matarlo. Judas coqueteó con el dinero, con el espíritu de Mamón. Mamón es el dios que induce al amor al dinero, a las riquezas. Y en la Santa Cena entró un espíritu malo en Judas. Ese espíritu malo en la Biblia se le llama diablo. Entonces, hermanas y hermanos, entró ese espíritu malo en su corazón y luego lo llevó a suicidarse. Entonces, el espíritu inmundo puede entrar a una persona no cristiana, como Faraón, como Nabucodonosor, pero también pueden entrar en un discípulo, puede entrar en una persona que le ha abierto las puertas. Y mire, yo quiero hablar acerca de las evidencias de la influencia de un espíritu malo de parte del Señor en una persona. Entonces, aquí lo tengo: evidencias de la influencia de un espíritu malo de parte del Señor. Espero que usted lo escuche. ¿Cómo puedo saber yo que hay un espíritu malo atormentando a una persona? ¿Cómo? Entonces, en la Biblia se encuentran algunos puntos importantes. No sé si se alcance a ver allá. Yo debo enviar este esquema después de terminar la transmisión. Entonces, mire, una evidencia de la influencia de un espíritu malo de parte del Señor es que tiene temor, tiene miedo, tiene pavor. También no resiste la alabanza. El espíritu inmundo o el espíritu malo de parte de Dios produce un enojo incontrolable. O sea, no quiere decir que el cristiano no se enoja. Si se enoja, pero lo puede controlar. Pero hay personas que no quieren controlarlo o no pueden controlarlo. Y cuando no quieren controlarlo es porque están haciendo aspavientos, están haciendo, ¿cómo decirlo?
como una intimidación a otra persona, creyendo que de esa manera van a espantar a otros. Pero también, hermanos, si no lo puede controlar verdaderamente, entonces ahí hay un espíritu malo. Eso está tremendo. Entonces, los celos de otros, estar celoso de lo que otro está logrando, puede ser inducido o una evidencia de la influencia de un espíritu malo de parte del Señor. Todo esto lo estaba experimentando Saúl. La violencia con malas intenciones. Porque Saúl quiso matar a David tirándole la lanza, hermanos, y queriendo, con la intención, dice la Biblia, de clavarlo entre la pared y su espada y su lanza. Eso es tremendo, como que quisiera, como que estaba practicando la pesca, ¿verdad? Cuando alguien con un arpón o con una lanza o con una vara clava un pescado y lo saca. Entonces, mire, luego otra cosa, miedo a los ungidos, compromiso no cumplido, propósitos malos. La persona, hermanos, que tiene evidencias o influencia de un espíritu malo de parte del Señor, hermano, considera enemigos a personas que son del pueblo de Dios. Procura matar. Luego de eso, hay tiempo de lucidez. A veces la persona que está influenciada por un espíritu malo dice, no es malo, no tengo nada, estoy bien, por un tiempo, por un periodo. Pero luego vuelve otra vez. Y entonces aquí viene la reincidencia, es reincidente, vuelve a hacer lo mismo. Ataca el reposo o ataca a los que están en reposo en casa. A los que están en reposo, los que pertenecen a la casa del Señor. Profetiza sin cobertura. Violenta a los suyos. Hermanos, Saúl quiso matar a su propio hijo. No acepta opiniones de nadie. Se cree absoluto. Ahí hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Luego de eso crea prejuicios por chismes de otros. Y luego de eso mata familias de sacerdotes. Wow, eso, hermano, todo eso y quizás aún más fue lo que hizo Saúl bajo el influjo o bajo la posesión de un espíritu malo que vino de parte del Señor. Por eso, pues, tengamos cuidado, que el Señor nos perdone y nos ayude, hermano, y nos agarre confesados, porque la vida cristiana es una batalla entre las tinieblas y la luz. Nosotros somos luz. Que el Señor nos ayude. Entonces quiero empezar, hermanos, con este punto. Una de las evidencias, ¿cómo puedo saber si hay un hermano o una hermana que está influenciada o que está poseída por un espíritu? Dice la Biblia en 1 Samuel 16:14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Mire, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Esa palabra, atormentar. Mire, yo quiero decir, hermanos, que hay un principio. Si no se crea la verdad,
Dios hará que se crea a la mentira. Pero ¿cómo Dios, hermano? Usted está equivocado, pastor. No estoy equivocado. Mire, quiero parafrasearlo. Si no se acepta el espíritu de verdad, Dios enviará un espíritu de error, un espíritu malo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 y verso 11 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, el que no crea la verdad va a creerle a la mentira. El que no quiere obedecerle, el que quiere ser rebelde al Señor teniendo el Espíritu de Dios en su vida, entonces, ok, no quieres mi Espíritu, que es el que te guía a toda verdad y a toda justicia, quieres hacer lo que se te viene en gana, entonces te voy a enviar un espíritu malo que te atormente. O sea, de este texto se desprende esta verdad. Si no se cree a la verdad y si no se quiere la verdad, entonces Dios mismo dice: ¿no quieres nada entonces? Ok, entonces te voy a mandar un espíritu malo. Y entonces, hermanos, hay personas que han terminado locas o locos después de haber tenido el Espíritu de Dios, después de haber estado predicando la palabra, después de estar en la verdad. Entonces, cuando leo en la Biblia que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y a un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba, me voy a investigar la palabra atormentar, que es la palabra Baat, que está en el numeral H1204, hermana Olga, para que los hermanos tengan esa información ahí. La raíz primaria es temer. Dice que atormentar es que Saúl tenía pavor, que Saúl de todo le asombraba, andaba con los ojos, digamos así, pues desorbitados, atemorizado, vivía aterrado, espantado. Era horrible la condición en la que estaba Saúl. Todo le horrorizaba y se mantenía intimidado, porque eso es lo que hacía, esa era la acción que hacía ese espíritu malo de parte del Señor en la vida de Saúl. Le causaba temor, le causaba miedo, le causaba pavor. Tengamos cuidado, hermanos. Mire, Saúl no reconoció nunca su error. Perdón, hermanos, perdónenme, pero usted y yo tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que aceptar que hemos fallado. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para humillarnos delante de Dios. Dejemos la testarudez, la altivez. Dejemos el orgullo. Primera de Samuel 16:15 dice: entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Mire quiénes discernieron el espíritu que lo estaba atormentando: los siervos de Saúl. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude. Algunas personas podrían decir: bueno, es que los cristianos no nos podemos endemoniar. Los cristianos no nos puede poseer un espíritu malo. Ok, no puede cuando andamos obedeciendo, cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras rebeliones. Hermano, cuando no le damos chance al enemigo y cerramos las puertas
de nuestra vida con la sangre de Cristo, reconociendo nuestras faltas. Pero cuando no, hermanos, wow, le dejamos la puerta abierta al enemigo, y cuando dice la Biblia que él viene a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, si hay algo que te está atormentando, si hay algo que te está atemorizando, si por las noches no puedes dormir, si tienes miedo y no tienes el suficiente valor de parte de Dios para reprender todo espíritu del mal, de brujería, de hechicería, entonces tenemos que clamar a Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer nuestras fallas. Amén. Fíjese que otra de las evidencias de que hay un espíritu inmundo o un espíritu malo de parte del Señor en una persona es que el espíritu malo no resiste la alabanza. Hay personas, que no se involucran en la alabanza, no se meten en la alabanza, no se involucran. Yo le aseguro que mucha gente de la que está en un templo antes eran bailarines, hermano, y le entregaron su ¿cómo se llama? Su juventud y sus fuerzas a bailar. Yo veía un video de un ancianito que estaba en una silla de ruedas, ¿no? Y cuando empezó a sonar la salsa, empezó a mover los pies, y poco a poco, y se fue levantando y comenzó a bailar. ¿Cómo es que para eso sí pueden bailar y para el Señor no pueden? Hermanos, el espíritu malo de parte de Dios no le gusta la alabanza. No le gusta. Imagínese usted una persona influenciada por un espíritu o poseída por un espíritu, viendo danzar a las hermanas y a los jóvenes hermanos que están danzando, y esos hermanos, y no alaba al Señor. Primera de Samuel 16 dice: ordena ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a un hombre, miren, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. ¿Por qué se iba a poner bien? Porque los demonios no resisten la alabanza. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí. Hermano, mire, aquí le voy a decir, en este texto, en el texto Primera de Samuel 16:18, aquí podemos ver las características de un ministro de alabanza. Eso está tremendo. Y yo se lo dejo ahí, si algún hermano o hermana dice: a ver, mire, nada más así breve. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí. ¿Sabe qué significa Isaí? Yahweh es. Él existe. Él existe en sí mismo. También significa ofrenda, sacrificio, y también significa quién es. No es pregunta, quién es. O sea, Él es el que es. O sea, soy, como dijo el Señor, el que soy. Entonces, David era hijo de Isaí, estaba bajo cobertura de su padre, un hombre que su nombre significa Jehová es. Él es el yo soy, el que soy. ¿Y sabe qué?
Era hijo de Isaí de Belén. Y Belén significa casa de pan. O sea, mire, el que se dedica a la alabanza, el que tiene un llamamiento al ministerio de alabanza o quiere estar en la danza, debe alimentarse. Por eso, ¿verdad? La hermana Olga Lidia les está dando estudio a los hermanos que danzan. El que no quiere llevar esos estudios, pues no tiene nada que hacer en la danza. Porque la danza, hermanos, o la exaltación no es una presentación artística. Amén. No, tampoco es una clase de baile. Es danza para Dios. Y esa danza ministra a la iglesia. Amén. Y fíjese, Isaí, lo que significa Isaí, lo que significa Belén. Pero miren los otros puntos, que sabe tocar. Obviamente, si alguien toca un pandero, debe saberlo tocar. No se le golpea en cualquier parte, se golpea en ciertas partes. Tiene diferentes sonidos. El que toca el shofar debe saber tocarlo. No es tocarlo al rumbo. Hay por lo menos 4 sonidos principales en el shofar. Ahora, el que toca la trompeta, el que toca el teclado, el que toca la guitarra, el que toca el bajo, la batería, debe saberlo tocar. O sea, el que quiere ser un ministro de alabanza debe saber tocar un instrumento. Por eso es importante aprender, practicar y ensayar, que son cosas muy distintas. Luego de eso, el ministro de alabanza dice, y es valiente, no se acobarda ante la gente. Y dice, y vigoroso, y hombre de guerra. Porque la alabanza, hermanos, la alabanza viene de Judá. O Judá significa alabanza. ¿Y quién es el primero que sale a la batalla? Si no es Judá. Tiene que ser un hombre de guerra. Tiene que ser una mujer de guerra. Porque van a venir batallas. También encuentro, hermanos, aquí en este texto que tiene que ver con otros puntos que no es lo que estábamos hablando, pero dice que es prudente en sus palabras. Así debe ser un ministro de alabanza, una exaltadora prudente en sus palabras. No hablotear por hablotear, tener cuidado con lo que dice. Y dice que David era hermoso y Jehová estaba con él. Entonces, ahí vemos las características de un ministro de alabanza. Pero continuemos con el tema. El tema son las evidencias de la influencia de un espíritu malo de parte de Dios. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí, verso 20, un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Esto, o sea, delegó a su hijo para que le llevara esa administración. Fíjense que eso, para mí, lo que alcanzo a ver aquí es una administración de Santa Cena. Recuerde que este hombre llamado Saúl pastoreaba asnos. Un asno es una mula, un mulo. Y miren, le mandó pan y le mandó una vasija de vino, pan y vino, que son los elementos o los alimentos de la Santa Cena. Y también le mandó un cabrito. Pero obviamente Saúl no lo iba a entender, o Saúl no se dio cuenta de lo que estaba, hermanos, le estaba diciendo, tienes que ministrarte los cabritos que hay en ti, porque prácticamente Saúl, hermanos,
todas sus actitudes fueron de cabrito. Eso está tremendo. Bueno, pero ese no es el punto. Entonces seguimos. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, o sea, su escudero. Verso 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Déjamelo, que se quede aquí conmigo. Me cae bien el muchacho. Y el verso 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es decir, hermanos, si usted lee el verso, lo voy a buscar para que no me... 1 Samuel 16:13. Usted va a encontrar ahí que a David lo había ungido Samuel en un verso antes de que el espíritu malo tomara posesión de Saúl. Y el espíritu de Dios vino sobre David. O sea, David estaba ungido. Y cuando cantaba, usted puede ver los salmos que David compuso. Hermanos, uno de ellos, el Salmo 23. Imagínese usted a Saúl atormentado por un espíritu malo, horrorizado, mirando hacia las paredes con miedo, temblando, con horror, con terror en sus ojos. Y David tomaba el arpa y empezaba a cantar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Imagínense, hermanos. Y el Espíritu de Dios empezaba a formar una atmósfera, un ambiente espiritual de bendición en aquel lugar, hermano. Y el espíritu inmundo no podía resistir la unción que había en David, el poder con el que David cantaba al Señor, el amor con que David se dirigía a Dios con sus alabanzas, con sus salmos. Hermanos, si usted quiere un buen ambiente, una buena atmósfera en su casa, creo que necesitamos oír alabanzas, poner alabanzas. A veces nosotros cometemos ese error. El error, hermanos, de poner una canción porque queremos escuchar algo. Y en la casa se escucha a José Alfredo Jiménez, a Vicente Fernández, a fulano de tal. Y hermanos, y atraen espíritus malos. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a alabar su nombre, que exaltemos su nombre en nuestra vida, porque el diablo no resiste la alabanza. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor habita en medio de su alabanza, hermanos. Amén. Entonces, mire, vamos a continuar. Esa es la segunda evidencia. Cuando a alguien no le gusta la alabanza, no me gusta esa alabanza, si no es para usted. Hay personas que se acercan y dicen: pastor, no me gusta esa alabanza, ¿por qué no cantamos aquellos coritos viejitos, verdad? Perdón, pero lo que queremos es, hermanos, ir aprendiendo cada día más y más a alabar a Dios. Hay cantos hermosos de antiguos, pero también hay cantos hermosos de nuevos.
Entonces, mire, otra evidencia de que una persona está siendo influenciada o poseída o posesionada por un espíritu malo de parte del Señor es lo siguiente: hay enojo incontrolable. El enojo, hermanos, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ay, yo sí me enojo, y cuando me enojo tardo días. No, no se acueste enojado, no se vaya a descansar enojada. Reconcíliese. Ay, yo no puedo. El enojo es controlable si en usted está el Espíritu de Dios. No quiere decir que el que tiene el Espíritu de Dios jamás se enoja. Pero si el enojo es incontrolable, 1 Samuel 18:6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Hermanos y hermanas, hay personas, ¿verdad?, que se dedican a poner mal. Hay personas que creen que hacen bien cuando dicen: ay, qué bonito predicas. ¿Por qué no te pones a predicar el pastor? ¿No has escuchado a alguien? Ay, si el hermano o la hermana predica bonito, ¿por qué no la ponen a predicar? Y dañan a esa persona. Saúl era el rey. David era uno de sus guerreros. Pero la gente, hermanos, muchas veces, digamos, levanta en alto a personas de la congregación, haciéndole creer que son la gran cosa, pues. Lo bueno es que David no tenía ese conflicto. David no tenía ese problema. ¿Sabe cómo lo veía David? Porque Saúl lo veía con enojo. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a leer. Pero David, creo yo, que David estaba viendo esto como una alianza, hay una palabra, hermana Olga, que es que cuando dos se unen hay una sinergia. Y mire, uno, dice la Biblia, hará huir a 1,000, pero dos harán huir a 10,000. ¿Entienden? Entonces, Saúl no captó la sinergia que había en ellos. No, él se enojó porque no le daban la gloria a él, sino que levantaban en alto a David. Hermanos, le voy a ser sincero. A mí me alegra mucho cuando de la iglesia se van levantando hermanos que predican. Alguien me preguntó en alguna ocasión, no me preguntó, me dijo, y no le da miedo. Yo creo que la palabra que quería usar era: no me da pena. No le da pena que fulano de tal predica mejor que usted. En realidad, porque la palabra que usó fue: no le da miedo. No, ¿por qué? Me alegra. Pues predica mejor que usted. ¡Qué bueno! Los hijos tienen que ser mejores que los padres. Y los predicadores que salgan de aquí, hermanos, tienen que ser mejor que yo. Tienen que ser mejores siervos de Dios, que amen a Dios con todo su corazón. Pero Saúl se enojó
Y en su enojo, hermanos, miren lo que hizo Saúl. Primera de Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, no se pudo quedar callado, hermano. Lo peor que podemos hacer cuando estamos enojados es hablar. Usted cuando está enojada habla hasta por los codos. Quédese calladito, calladita. Pero es que si no hablo me va a salir por los poros. Que le salga por los poros. Pero cállese. Shut up, dicen los gringos. Estés en silencio. No hable. Pero Saúl, hermano, como un espíritu malo lo estaba atormentando, no podía controlar sus palabras. No podía controlar, esa palabra que voy a decir está fea, no podía controlar su esfínter verbal. Y la regó. Y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Pero hermanos, lo dijo enojado. A veces uno está molesto. Pero tranquilo, sereno. Controlar la ira es de valientes. La Biblia dice, más vale tener control de sí mismo que conquistar una ciudad. Si usted se puede conquistar a sí mismo, usted es valiente. Es más valiente el que se controla que el que dice, a mí me van a escuchar. Por favor, hay que controlar el enojo. No sea que en una de esas se meta un espíritu. Y mire, ya estoy terminando. Él tenía celos de David. Y eso lo producía ese espíritu malo. Primera de Samuel 18:9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Wow. Lo miraba con recelo, con envidia. Hermanos, no seamos así. No permitamos al enemigo llenarnos de envidia, de celos. Que el Señor nos ayude, hermano. Yo quiero orar y quiero en el nombre de Jesucristo reprender todo espíritu de nuestras vidas, de la vida de usted en el nombre de Jesús y de la vida mía. Padre, yo como pastor vengo pidiéndote, Señor, que reprendas todo espíritu maligno que quiera dañar tu iglesia. Reprende todo temor, todo miedo, todo pavor. Que podamos gozarnos en la alabanza. Que podamos tener control de nuestras emociones. Que no desarrollemos celos de otros hermanos, de los mismos hermanos. Que no haya celos porque otros tienen una función que tú les has dado, dones que les has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret, renunciamos, Padre eterno, por favor, iglesia, ahí donde está, renuncia a toda influencia demoníaca, renunciamos a toda influencia de un espíritu malo de parte del Señor, renunciamos a todo temor fuera en el nombre de Jesucristo, renunciamos a todo aquello que nos incomoda en la alabanza, en el nombre de Jesús. Si no puedes unirte a la alabanza, que el Señor reprenda ese espíritu. Si no has podido controlar tu enojo, que el Señor reprenda toda obra del diablo, que el Señor reprenda todo celo que haya entre hermanos en el nombre de Jesucristo, porque eso no es de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que podamos arrepentirnos,
que podamos renunciar en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda influencia demoníaca en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a rápidamente, porque ya se nos metió el tiempo. Saludamos a algunos hermanos. A todos me dicen los nombres de todos. Hermano Julio César Suárez, al hermano Cortázar Freddy, a la hermana Lilian María Mercado Meléndez y la hermana Telly Martínez. Son todos los que están conectados, hermano. Pero en realidad hay otros que están conectados y no los alcanzamos a ver. Hermanos, que el Señor les bendiga a donde están. La hermana Lilian del Carmen. No, Lilian Mercado. Dios les bendiga, hermana. Saludos. Y también saludos al hermano Freddy. Saludos al hermano Julio. Y saludos a la hermana Estrellita. Dios bendiga sus vidas. Recuerde que este tema es muy interesante, las evidencias de la influencia de un espíritu malo de parte del Señor. Que el Señor les bendiga. Mañana, con el favor de Dios, hermana Mari Morales, Dios les bendiga. Sería bueno que volviéramos a los que no escucharon todo el tema, que lo escuchen, porque vamos a continuar con este tema esta semana. Probablemente lo terminemos el domingo, no sé, ¿verdad? Que el Señor les guarde y que pasen buenas noches. Amén. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Como me deleito